Vamos nuevamente, mis hermanos, al libro de Mateo. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38. Hoy estamos con el estudio número 3 del Gran Mandamiento. Y nuevamente volvemos a leer cómo llegaron los maestros de la ley a querer confrontar a nuestro Señor Jesucristo y le dicen de esta manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bien, mis hermanos, pues llevamos el tercer estudio acerca del gran mandamiento y hoy vamos a hacer una dicotomía. Hoy voy a hacer una dicotomía con el gran mandamiento para que vayamos aprendiendo. Lo vamos a dividir el gran mandamiento en dos partes. Y de esta manera, al dividirlo en dos partes, pues vamos a poder entender un poquito más el propósito del gran mandamiento. Si nosotros lo dividimos en estas dos partes, hacemos esta dicotomía, entonces vamos a entender que el gran mandamiento necesitamos hacerlo, necesitamos obedecerlo, pero también para poderlo obedecer, si ustedes se dieron cuenta, se necesita amor. Entonces por eso es que les dije que íbamos a hacer una dicotomía del gran mandamiento, y esa dicotomía entonces es obediencia y amor. Aunque son diferentes estas dos palabras, obediencia y amor, ninguno de los dos puede estar separado. Vamos a dividirlo en este momento para entenderlo, pero no podemos dividirlo para llevar a cabo el gran mandamiento. No podemos obedecer sin amor y tampoco no podemos amar sin obedecer. Si yo digo que amo a Dios, entonces tengo que obedecerlo. Y si yo voy a obedecer a Dios, tengo que amarlo. Por eso es que les decía yo que vamos a hacer esta dicotomía para poder entender por qué es necesaria la obediencia y el amor. Es imposible cumplir el gran mandamiento sin estas dos palabras. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo empieza diciendo: amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu mente, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios, le vamos a poder obedecer. Si nosotros no amamos a Dios, no le vamos a poder obedecer tal como debemos de obedecerle a Dios. Por esta razón, desde el principio Dios puso a prueba al hombre para ver si su obediencia sería por amor o sería por obligación o por conveniencia. Porque muchas veces obedecemos a Dios por obligación, por conveniencia, pero no hay un corazón dispuesto, no hay un corazón convencido, y por eso nos cansamos de obedecer a Dios o tratamos de evadir la obediencia de la cual nos está pidiendo Dios. Así que antes de continuar con amar, yo también quiero dividir la palabra amar. La gran mayoría de nosotros conocemos muchas expresiones de amor, pero normalmente las dividimos en tres: en el amor eros, en el amor fileo y en el amor ágape. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la gran mayoría de la gente? La gran mayoría de la gente, incluyéndonos a nosotros, antes de haber nacido de nuevo, nosotros amábamos a Dios con un amor fileo. Únicamente era un amor fileo, un amor convenenciero, un amor donde si me das te doy, si me cumples mi milagro te obedezco, si haces lo que yo quiero yo voy a seguir en tu camino. Y ese era el amor que nosotros conocíamos, o el amor con el que nosotros supuestamente amábamos a Dios. Y yo no digo que no amáramos a Dios, pues a lo mejor de una manera emotiva, pero no era el amor que Dios estaba pidiendo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le responde a los fariseos, a los maestros de la ley y a los saduceos
que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, está dando a entender que debemos de amarle con el amor ágape. Recordemos que en la palabra de Dios nos habla de dos palabras o dos tipos de amores que debemos de tener con las personas. ¿Y cuál es el amor? El amor ágape, que sea sin fingimiento, y el amor fileo, que es el amor fraternal. Incluso Pablo nos habla en Romanos cuando dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Si nos damos cuenta, mis hermanos, el amor fileo no es malo, pero el amor fileo sin el amor ágape no es un amor verdadero. Para poder amar verdaderamente a Dios, tenemos que amarlo primeramente con amor ágape y después con amor fileo. Lo que acabo de leer está en Romanos 12, del 9 al 10, y si ustedes lo leyeran de la manera como viene en el hebreo, en el griego, diría: el ágape sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, filéense los unos a los otros con amor fileo en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. O sea, Pablo está manejando los dos tipos de amores, el fileo y el ágape, para con el prójimo o para con los hermanos. Y en el caso de ahorita, en este momento en el cual estamos hablando del amor a Dios, es lo mismo. Tenemos que amarle primeramente con amor ágape para poder externar el amor también con el amor fileo. Pero si nosotros únicamente amamos con el amor fileo, de nada nos va a servir que digamos que amamos a Dios. Por eso es importante entender que para poder amar con amor ágape a Dios, necesitamos nacer de nuevo. Porque si no, entonces no serviría de nada. Recordemos que el amor fileo es un amor a todo lo creado, a los animales, a las personas, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestra esposa. También es el amor fileo a nuestro esposo o a nuestra esposa según el caso. Pero el amor ágape es el verdadero amor sin condición. El amor ágape, creo que ya todos lo sabemos, aparte de que nadie lo puede tener si no ha nacido de nuevo, también el amor ágape tenemos que aprender cómo es. Si ustedes se recuerdan, los apóstoles cuando llegaron delante del Señor le dijeron: enséñanos a orar. Y también durante el transcurso de las Escrituras hemos ido viendo que necesitamos ser enseñados también a amar, a orar, a conducirnos con nuestros semejantes. Todo es necesario que lo aprendamos. ¿Por qué es necesario que lo aprendamos? Porque estamos en un nacimiento nuevo, en una nueva vida, en una nueva creación, en un nuevo mundo, el cual no conocíamos. Entonces, por eso es necesario que aprendamos también a amar a Dios con amor ágape. A lo mejor con el amor fileo no es tan difícil, porque eso era como amábamos a Dios, y más bien como amábamos al Dios que nosotros decíamos que creíamos, porque ni siquiera era el Dios verdadero. Así que hoy, conociendo el gran mandamiento, tenemos entendido que debemos amar a Dios con amor ágape, pero también con amor fileo. Pero algo que sí no debemos, aquí sí no podemos mezclar, es primero es amor ágape y después es amor fileo. No podemos cambiarlo de lugar. No podemos primero amor fileo y después amor ágape. Primero es el amor ágape. ¿Por qué? Porque es el amor incondicional, el amor sin condición, el amor que le agrada a Dios, el amor que nos deposita a Dios en nosotros, y de esta manera podemos externar nuestro amor fileo hacia Dios. Por eso cuando decimos que le amamos y llegamos a llorar, llegamos a reír de gozo, llegamos a tener paz, es porque se mezcla el amor incondicional, el amor verdadero, con el amor fileo.
Así que primero es amor ágape antes que el amor fileo. ¿Y por qué es necesario que aprendamos esto? Porque de esta manera vamos a poder entender y poder también confrontar a la gente cuando dice que ama a Dios y siguen viviendo como viven en el mundo. Dicen que aman a Dios y siguen haciendo las cosas que hacían en el mundo. Entonces eso es lo que nos lleva a conocer, a entender o a comprender que no todos los que le dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. No todos los que le dicen Señor, Señor, serán aquellos que verdaderamente le están amando. Y cuando nosotros le amamos al Señor verdaderamente, dejamos todo en manos de Dios. Pero muchas veces creemos que amamos a Dios y estamos más preocupados por las cosas del mundo que en lugar de estar ocupados en las cosas de Dios. Así que mis hermanos, amor sin obediencia no se puede cumplir y tampoco fileo sin ágape se puede llevar a cabo verdaderamente. Primero es ágape y después fileo. Primero es amor y luego obediencia. Porque si tú quieres obedecer sin el verdadero amor, lo único que vas a estarlo haciendo es por conveniencia o lo vas a estar haciendo porque no te queda de otra, pero no lo vas a hacer porque verdaderamente amas al Señor. Y por eso, en el versículo que acabamos de leer de Mateo, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás. Y aquí, si ustedes van al griego, dice ágape. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Antes de continuar, a mí me gustaría preguntarles, ¿por qué nuestro Señor Jesús le dijo al intérprete de la ley cómo se debía cumplir el gran mandamiento? ¿Por qué se lo dijo a él? Si se supone que son intérpretes de la ley, si se supone que eran personas que conocían la ley, conocían el gran mandamiento, conocían Éxodo 20, conocían Deuteronomio, conocían toda la ley y sabían que el gran mandamiento es amar a Dios. Perdón. Y yo preguntaría, ¿acaso el intérprete de la ley no conocía el gran mandamiento? Perdón. ¿O acaso querían ver si Jesús lo conocía el gran mandamiento? ¿O querían ver si Jesús llegaría a exaltarse a él mismo, como muchas veces llega a suceder eso con líderes, pastores o gente de alguna otra religión que buscan ser exaltados ellos en lugar de ser exaltado el Señor, buscan ser amados ellos en lugar de amar a Dios por sobre todas las cosas? Y no sería la respuesta de que ellos no conocían el gran mandamiento. Sí lo conocían, mas sin embargo no podían amar a Dios tal como lo pidió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos seguros que verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo para que de esta manera podamos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, vamos a estar igual que los saduceos, que los fariseos y que cualquier otra religión. Vamos a amar a Dios, pero no con un amor ágape, sino con un amor fileo. Recordemos, mis hermanos, que los saduceos y los fariseos se unieron para poder acusar a nuestro Señor de alguna blasfemia. Y al preguntarle esto del gran mandamiento, querían ver si verdaderamente también nuestro Señor Jesucristo entendía y conocía lo que es la magnitud de amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con amor fileo, pero sobre todo con amor ágape. Ellos querían escuchar palabras que pudieran usar en contra del Señor, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo no contestó lo que ellos querían escuchar, sino Él contestó como
deberíamos de contestar nosotros. Oye, ¿y tú cómo amas al Señor? ¿Tú cómo amas a Dios? ¿Tú cómo amas al Creador del universo? ¿Tú cómo amas al que te ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad? Y tú puedas decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con toda mi ser. Y eso es necesario que nosotros aprendamos a no nada más interpretarlo, sino sentirlo y creerlo. Por eso, hace rato que hablaban de que a Dios era difícil obedecerle al principio o tratábamos de evadir lo que Él nos pedía, no es porque no le amaran a Dios, sino porque no sabíamos cómo amar a Dios en este nacimiento nuevo. Pero como vamos creciendo y madurando, ahora se supone que cada vez amamos más a Dios. Entendemos cada vez más cuál es el verdadero amor que le agrada a Dios. Por eso era importante este estudio del gran mandamiento, porque no nada más es recitarlo o aprendértelo de memoria como lo dijimos en el primer estudio, sino es entender lo que dice la palabra y lo que nos está pidiendo Dios. Porque Dios nos está pidiendo que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con nuestro pensamiento, con todo lo que está dentro de nosotros. Porque si no le amamos así, Él lo sabe. Él lo sabe. Y a lo mejor tú estés diciendo, es que yo no lo amo lo suficiente. Aprende a amarlo. Porque necesitamos ser enseñados a amar también a Dios. Así que el Señor contestó de una manera que los intérpretes de la ley quedaron asombrados de su autoridad, de su respuesta y de su seguridad. Y ese es el propósito también de nosotros, que la gente cuando te escuche que tú dices, no, es que yo no voy a hacer esto porque no le agrada a Dios, que te escuchen con autoridad, que te escuchen con convencimiento y que te escuchen que verdaderamente le amas a Dios. Yo pongo mucho de ejemplo cuando nosotros nos llegamos a enamorar o nos llegamos a casar con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, y que nos dice, es que no me gusta ese vestido, es que no me gusta tu manera de esto, y es que no me gusta esta manera de hablar, y tratamos de cambiar por amor a esa persona, a nuestro cónyuge, y es lo mismo con Dios. Empezamos a ir cambiando nuestras actitudes, ya no decimos como antes, pues así soy, ¿y qué? Sino ahora digo, ¿cómo quieres que yo sea, Señor? Tenemos que ir aprendiendo a ser como Él quiere que nosotros seamos, pero ¿cómo debe de ser? Por amor, no por obligación, sino va a ser por amor. Por eso es tan importante que analicemos la respuesta que dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú no aprendes a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, va a ser difícil que verdaderamente le obedezcas. Si se acuerdan de cómo iniciamos con la dicotomía, amor, obediencia, obediencia, amor, van unidos, dividimos. Si no hay amor verdadero, no hay obediencia verdadera. Entonces únicamente estamos obedeciendo por conveniencia, por no quedar mal con la gente, para que vean que verdaderamente soy cristiano, pero no hay una transformación y no hay un convencimiento en nuestro corazón. Y es por eso que Jesucristo nuestro Señor y Dios mismo nos habla del corazón, del alma y de la mente. Algo que tenemos que resaltar, mis hermanos, dentro de estos versículos y también dentro de toda la Escritura, que hay un solo mandamiento que está sobre todo otro mandamiento. Y es este, el gran mandamiento. Por eso le llamamos el primero y gran mandamiento. Y por eso también nuestro Señor Jesucristo dijo, este es el primero y grande mandamiento.
Hay unas personas o una persona que dijo de esta manera: ama a Dios y haz cualquier cosa. ¿Y por qué dice de esta manera? Porque sabiendo esta persona o entendiendo esta persona, este hermano, este escritor, sabiendo que si nosotros amamos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma a Dios, no vamos a hacer nada que vaya contrario a la voluntad de Dios. Entonces es importante amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y de esta manera yo voy a poder caminar libremente. Ya no voy a estar preocupado de que, híjole, y si hago algo que no le agrada a Dios. No, porque el amor es tan grande que le tengo a Él que va a ser imposible que yo le desobedezca. Ya no va a ser porque me está viendo el pastor, porque me está viendo la hermana, el hermano, o porque me está viendo mi papá, porque me está viendo mi mamá. No, es porque hay un grande amor hacia Dios de parte de ti. Yo te pregunto, ¿qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Es importante saber qué tanto amas a Dios. Si tú amas a Dios, todas las cosas vienen para bien, son para bien. Todas las cosas que vengan a uno son para bien, pero primeramente tengo que amar a Dios. ¿Y por qué es importante este gran mandamiento? Porque si no obedecemos, si no tenemos bien entendido este mandamiento, los demás mandamientos no los vamos a poder llevar a cabo. Ninguno. ¿Y cuál es el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vas a amar a tu prójimo si tú no amas verdaderamente a Dios? No. Por eso hay odios, por eso hay divisiones, por eso hay rencores, por eso hay falsos hermanos, porque no aman verdaderamente a Dios. Así que esto es lo que nos da a entender que hay muchos otros mandamientos, pero el que nos guía a cumplir todos los otros mandamientos es cumpliendo primeramente el gran mandamiento. Por eso es el primero y gran mandamiento. Ya lo demás viene, ahora sí como dice la palabra, por añadidura. Otro punto también que debemos tomar en cuenta es que este primer y gran mandamiento no está enfocado únicamente en la gracia, y de esta manera se podrían justificar los que vivían bajo la ley. Ellos preguntaron acerca de la ley y Jesús les contestó que de estos dos mandamientos dependía toda la ley y los profetas. Entonces mucha gente diría, entonces nada más debo de cumplirlo cuando estoy bajo la ley. No, el gran mandamiento se cumple cuando estás bajo la gracia. ¿Por qué es bajo la gracia? Porque bajo la ley nadie pudo cumplir el gran mandamiento. Nadie podía cumplir el gran mandamiento. Necesitaban la gracia, necesitaban ¿qué? Nacer de nuevo. Por eso, mis hermanos, nosotros hemos entendido ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, que todo lo que viene detrás en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. ¿Y qué es lo que habría de venir? Una enseñanza nueva de cómo amar a Dios verdaderamente. ¿Yo podría amar a Dios verdaderamente sin haber nacido de nuevo? Nunca. ¿Tú podrías amar a Dios verdaderamente sin haber nacido de nuevo? Nunca. Porque para poder amar a Dios verdaderamente, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, se necesita primeramente nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no tienes el amor ágape y por consiguiente no puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es imposible amar a Dios sin nacer de nuevo. Así que ahora, volviendo al inicio de nuestro estudio, recordemos la definición del amor del que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y ya de esta manera podemos entender que el gran mandamiento se trata ¿de qué? De amor. De amor. El gran mandamiento se trata de amor.
Si no hay amor, no hay cumplimiento. Si no hay amor, el gran mandamiento pasa a ser una parte de lo que hemos aprendido de la religión, pero no viene a ser parte de ti. Por eso es importante que entendamos que el gran mandamiento se trata de amor. Amor, amor y amor. Vamos a ver el versículo 37 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si se dieron cuenta, se trata de amar con todo tu corazón, amar con toda tu alma, amar con toda tu mente, amar, 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 amar. ¿Sí? El mandamiento se trata de amor. Y ahí es donde llegaríamos al punto principal de nuestro estudio del gran mandamiento. Todo, o más bien, no todo se trata del verdadero amor, sino más bien es indispensable el verdadero amor. Por eso era necesario que fuéramos a esta dicotomía. Si tú amas, puedes obedecer. Si tú no amas, no vas a obedecer. Si tú verdaderamente amas, vas a llegar hasta el final. Si tú no amas verdaderamente, no vas a llegar al final. Si tú amas verdaderamente, eres discípulo de Cristo, verdaderamente eres hijo de Dios, verdaderamente has nacido de nuevo. Pero si tú no amas, entonces únicamente te estás engañando, haciéndote pasar por cristiano, te sientes como cristiano, crees que eres cristiano, pero no eres cristiano. A esto es a lo que nosotros debemos de llegar, a ese entendimiento. El amor, el primero y gran mandamiento, se trata de amor. ¿No todo se trata del verdadero amor? No. ¿Cuándo? Cuando no entendemos lo que es el verdadero amor. ¿Cuándo se trata del verdadero amor? Cuando hemos entendido, cuando hemos nacido de nuevo, y por eso necesitamos ser enseñados. Ahora, ¿por qué yo les digo que necesitamos ser enseñados acerca del verdadero amor? Porque todos, sin excepción, llegamos sin conocer el verdadero amor. Y para eso quiero que vayamos a Juan 21, 17. En Juan 21, 17 encontramos a Pedro con nuestro Señor Jesucristo, después de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Juan 21, 17, y ya que ahora ya está delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, Pedro se da cuenta que él no le amaba lo suficiente, o que todavía no entendía lo que era el verdadero amor. Juan 21, 17. Nuestro Señor Jesucristo le preguntó, en el 17 ya es la tercera vez, pero desde antes le está preguntando: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú sabes que yo te amo. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y en el 17 le dice la tercera vez, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muchas veces nos pasa lo mismo que a Pedro. Decimos que amamos a Dios, pero ya cuando Dios nos empieza a confrontar y nos empieza a poner pruebas, nos damos cuenta que no siempre amamos con el verdadero amor a Dios, sino le amamos con un amor fileo. Y era lo que estaba pasando con Pedro. Pedro le decía: yo te fileo, yo te amo con amor fileo. Y le decía a Jesús: no, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y le decía: pues tú sabes que te amo con amor fileo.
Pedro, ¿me amas con amor ágape? Señor, tú sabes que te amo con amor fileo. Y por eso es que en la tercera vez se entristece Pedro, porque se está dando cuenta que a Cristo no le estaba amando con amor ágape. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo le hizo esas preguntas? También porque, si ustedes recuerdan, antes de este suceso, Pedro y los demás apóstoles se fueron a pescar. Dijeron, ya se murió el maestro, pues vamos a seguir nuestra vida normal. Entonces era necesario que Pedro fuera confrontado para que él entendiera que necesitaba amar con amor ágape. Yo te pregunto a ti, ¿con qué tipo de amor estás amando a Dios verdaderamente? ¿Sigues amándolo con amor fileo o estás cada día aprendiendo a amarlo con amor ágape al Señor? Entre más tú lo ames con amor ágape, va a ser más fácil seguir el camino de Dios. Pero tú, mientras sigas queriendo amar al Señor con ese amor fileo, te va a costar más trabajo y probablemente no llegues al final porque probablemente no eres su hijo. Pedro fue confrontado por nuestro Señor Jesucristo, no para que Pedro negara a Cristo nuevamente, sino para que él se diera cuenta que necesitaba aprender a amar a Dios con amor ágape. Si tú el día de hoy te estás dando cuenta que no amas verdaderamente con amor ágape al Señor, no es para que digas, no, entonces no soy hijo de Dios, sino probablemente si eres hijo de Dios, pero no has aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo te pregunto, ¿qué respondiste o qué hubieras respondido recién que naciste de nuevo? Te aseguro que hubiera pasado lo mismo que con Pedro. Te hubiera dicho, oye, ¿me amas con amor ágape? Y tú le hubieras dicho, te amo con amor fileo y tantito ágape. Pero se supone que entre más vamos creciendo espiritualmente, debemos de cada vez más amarlo con amor ágape. Y si no, pídele al Señor que te enseñe cómo amarlo. Pero ten cuidado, ¿qué es lo que te va a pedir el Señor? Porque si tú quieres verdaderamente conocer el amor ágape, te va a poner pruebas y pruebas, porque solamente a través de las pruebas vas a aprender a amar a Dios con amor ágape. Pero si tú estás viviendo una vida placentera, vas a decir, no, pues ¿para qué lo quiero amar con amor ágape? Pero recuerda que Dios no puede ser burlado. Así que, ¿qué responderías si el Señor te preguntara lo mismo que le preguntó a Pedro? ¿Cómo le vas a contestar? ¿Verdaderamente le vas a decir, tú sabes, Señor, que te amo con amor ágape? Porque si yo me saliera a la calle y le preguntara a la gente, oiga, ¿usted ama a Dios? La mayoría de la gente, más del 99% va a decir, sí, amo a Dios. El musulmán dice amar a Dios, al grado de que da su vida por ese Dios en el que ellos creen que es Alá. Ellos dicen amar a Dios, pero ¿amarán al verdadero Dios? No. El judío también dice que ama a Dios. Y vean ahorita cómo está su vida en ellos. Están amando a un Dios, pero no están amando al Hijo de Dios. Entonces no aman al Dios verdadero con el amor ágape. Y así muchos más podríamos ir preguntándole a toda la gente, oiga, ¿usted ama a Dios? Y toda la gente te va a contestar que sí ama a Dios. Pero les vas a preguntar, oiga, ¿y usted obedece a Dios? Y no conocen lo que es la obediencia a Dios. Ellos obedecen su religión, sus creencias, a sus líderes, pero no aman al verdadero Dios y por consiguiente no le pueden obedecer. Yo te vuelvo a preguntar, ¿amas con amor ágape a Dios? La mayoría de la gente dice creer en Dios y también dicen que le aman. Muchos pueden contestar, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Incluso cuando a la gente le dices, oiga, usted es enemigo de Dios, te dicen, no es cierto, yo amo a Dios. Yo amo a Dios.
Yo no soy enemigo de Dios, los ateos son enemigos de Dios, pero yo amo a Dios. Yo no falto a las congregaciones, no falto a mi religión, no falto a mi templo, no, todo lo que Dios me pide lo hago, pero no están haciendo lo que Dios les pide. Están haciendo lo que su religión les pide. Así que es triste, pero podemos ver cómo muchas personas han llegado a mostrar ese amor de infinidad de maneras que no tienen que ver nada con el verdadero amor. Por eso mucha gente mata creyendo que lo hace por amor a Dios. Mucha gente se deja matar incluso creyendo que es por obediencia a Dios, y no es así. Mucha gente está mostrando su amor haciendo sacrificios de animales por amor a su Dios. Matan animalitos, matan bebés, matan vírgenes. Incluso nosotros vemos en la historia cómo los mayas, los aztecas mataban vírgenes, mataban bebés, los ofrecían a Moloch. Y nosotros sabemos que Moloch no es un dios, mas sin embargo ellos creían que era su dios, y por amor a ese dios hacían todos esos sacrificios. También hay gente que ahorita en estos tiempos están haciendo sacrificios por amor a su Dios. Se van de rodillas, se van caminando, hacen ayunos, se laceran, hacen votos de pobreza, dan diezmos, pactan con Dios por amor a su Dios. Si nos damos cuenta, la gente dice amar a Dios, y ese es el problema, o más bien eso es lo que nosotros tenemos que aprender y tener mucho cuidado. ¿Cómo estoy amando a Dios? ¿Y cuál sería la respuesta? Tengo que amar a Dios conforme a la Biblia, conforme a su palabra. ¿Cómo lo tengo que amar a Dios? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, pero, viene el pero, que sea conforme a la palabra de Dios. Porque esa gente sí probablemente ama a su Dios con todo su corazón, ama a su Dios con toda su mente, ama a su Dios con todo su corazón, pero no lo aman conforme a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Por eso mucha gente se enoja cuando tú le dices, es que esa imagen no es Dios. Ellos se enojan porque estás atacando a su Dios. Por eso es necesario que nazcan primero ellos de nuevo para que puedan conocer al verdadero Dios y puedan amar al verdadero Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso delante de la gente que ama a su Dios? Enseñarles al Dios verdadero. Enseñarles cómo están delante del Dios verdadero, cómo es que son enemigos del Dios verdadero y necesitan conocer al verdadero Dios para que le puedan amar al verdadero Dios. No queramos que odien a su Dios si no tienen al Dios verdadero. No queramos que rechacen a su Dios si no tienen al Dios verdadero. Ninguno de nosotros llegamos al Dios verdadero rechazando al otro Dios, sino hasta que lo conocimos verdaderamente. Ahora ya conocemos al Dios verdadero y ahora sí ya podemos irnos despojando de todas esas creencias en las que nosotros estábamos tan arraigados. Pero esto fue a través de un proceso del nacimiento nuevo. Porque anteriormente, yo me acuerdo que decías, híjole, ¿y a poco voy a destruir ese crucifijo? ¿A poco voy a quemar esto? ¿A poco voy a quitar aquello? O sea, como que había una disyuntiva, una duda de que si estaría haciendo lo correcto, hasta que Dios empieza a lavarte, empieza a limpiarte, empiezas a amarlo verdaderamente y entonces empiezas a obedecer y entender que todo eso en lo que tú creías era ficticio, era falso y no era agradable a Dios. ¿Y cómo lo lograste? Cuando aprendiste a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, pero al Dios de la Biblia. Así que mis hermanos, esta gente va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir creyendo que ama a Dios. ¿Por qué?
porque nosotros así fuimos también enseñados y engañados. Pero nosotros ahora que tenemos la verdad, tenemos que enseñarle a la gente que ese no es el verdadero amor. Aunque ellos digan que sí, tenemos que mostrarles que el verdadero amor no es fileo, sino el verdadero amor es ágape. Así que si nosotros nos damos a la tarea primeramente de amar a Dios por sobre todas las cosas, podremos externarle a la gente cuál es el verdadero amor. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Enseñando el primero y gran mandamiento y que vean ellos mismos que verdaderamente no aman a Dios. ¿Y por qué no lo aman? Porque no lo conocen. Porque no conocen a Dios. Ahora, yo te digo, no te pregunto, te digo, se supone que tú conoces al Dios verdadero. Ahora sí sería la pregunta, entonces, ¿por qué no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? ¿Por qué no lo amas? Y tú vas a decir, no, es que yo sí lo amo. Ok, entonces muéstrame que verdaderamente lo amas, ¿cómo? Obedeciendo su palabra. Si nosotros decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces lo vamos a obedecer creyendo y confiando que todo lo que dice Dios es verdad y que todo obra para bien y que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Si nos dimos cuenta cómo esta división que hice nuevamente se vuelve a unir. Amor sin obediencia no es verdadero amor. Obediencia sin amor no es verdadera obediencia. Necesitamos amar primeramente, pero verdaderamente para poder obedecer. Así que ya para terminar este estudio voy a dejarte unas tareas, pero no para que las traigas, sino para que las vivas. Así que no vayas a pensar, ay, le tengo que contestar al pastor la tarea que me dejó el día miércoles. No, mis hermanos, esta tarea es para que la lleves a cabo en tu vida. Todos los días de tu vida, desde hoy hasta el último momento de tu vida en esta tierra, debes de llevar esta pregunta o estas tareas. ¿Amo a Dios como Él quiere que le ame? O sea, ¿de verdad estás amando a Dios como Él quiere que tú le ames? ¿O estás amando a Dios a tu manera? ¿Estás amando a Dios como tú crees que debes amar a Dios? Entonces la pregunta es, ¿amo a Dios como Él quiere que le ame? Es muy importante esa pregunta, porque de esta manera tú vas a ver hasta qué nivel de cristianismo tienes el día de hoy. Siguiente pregunta sería, ¿amo a Dios como Él lo dice en la ley y los profetas? Si ustedes recuerdan, mis hermanos, en el Antiguo Testamento Dios nos enseña por medio de cosas crueles a lo mejor, que tenían que matar a todos sus enemigos. Ya estamos en la gracia, mis hermanos, ya no tenemos que matarlos, ya no tenemos que sacar la espada, pero esta enseñanza que Dios nos da que dice que debemos de matarlos totalmente, es separarnos totalmente. Recuerden que muerte significa separación. Entonces nosotros tenemos que separarnos de aquellos que nos quieren guiar en pos de otros dioses. Aquellos que nos quieren hacer tropezar y no caminar en el camino de Dios. Entonces, si yo estoy cumpliendo o amando a Dios como lo dicen la ley y los profetas, yo no voy a hacer lo que hizo Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Guardó lo mejor según para ofrecérselo a Dios. Mucha gente sigue teniendo amistades que son dañinas para tu cristianismo. Sigues teniendo convivencia con personas que sabes que son dañinas para tu cristianismo y sigues viviendo con ellos, y por eso Dios se desagrada de ustedes o de nosotros cuando le desobedecemos. Por eso es muy importante esta pregunta. ¿Amo a Dios como Él lo dice en la ley y los profetas? ¿De verdad sí estoy amando a Dios de esa manera? Porque Dios dice, no aprendas lo que ellos aprenden.
o lo que ellos viven, lo que ellos hacen, y muchas veces con tal de no quedar mal con ellos, los estás siendo parte de esa comunión o de esa convivencia con ellos. Yo he preferido hacer a un lado a mi familia para no mezclar mi verdadero cristianismo, pero yo sé que un día Dios me va a dar la razón el por qué le obedecí, y si no, de todos modos yo voy a obedecer a Dios. Yo amo a Dios y voy a separarme de lo que no le agrada a Dios. ¿Por amor a quién? A Dios. La siguiente es: ¿amo a Dios como lo enseña el Nuevo Testamento? Yo no sé si tú te habías dado a la tarea o te has dado a la tarea de buscar cómo debo de amar a Dios. Y esa sería la última pregunta. ¿Cómo debo amar a Dios? Investigar cómo debo amar a Dios. Y vas a encontrar que dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Pero qué significa eso? Por eso es que es importante la siguiente pregunta. ¿Amo a Dios como lo enseña el Nuevo Testamento? Y la siguiente es, ¿amo a Dios como lo pide el gran mandamiento? El cual vamos a ver el próximo estudio. Ver si verdaderamente estoy amándolo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser, o únicamente lo estoy amando de acuerdo a cómo va el camino. ¿Me conviene amar a Dios hoy? Sí. ¿Hoy lo aborrezco a Dios? Sí, hoy lo aborrezco. Hoy no lo voy a obedecer, hoy no voy a hacer lo que Él me pida, porque primero yo. Y muchas veces, tristemente, estamos olvidándonos de amar a Dios por sobre todas las cosas y nos metemos tanto en el amor a nosotros mismos que nos olvidamos de amar a Dios. Y nos metemos en esa ideología nueva de amarnos primero nosotros para poder amar a Dios. Eso es una herejía, mis hermanos. Y la siguiente no es pregunta, sino yo quisiera que la pusieras en negritas, con mayúsculas, subrayado y con signos de admiración y con no sé, todo lo que tú puedas ponerle ahí, que pongas y le pongas así un letrero grandote y digas: Señor, enséñame a amarte. Dios, enséñame a amarte. Padre, enséñame a amarte. Quiero aprender a amarte. Porque de verdad nosotros tenemos que entender que Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio, Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestra guía, Dios es nuestra luz, Dios es todo para nosotros, y nosotros verdaderamente estamos amando a Dios como Él quiere que le amemos. Esto no es cualquier cosa, mis hermanos. Esto es algo que tiene que ser el cimiento del verdadero cristiano. Porque ese es el primero y gran mandamiento. De ahí viene todo lo demás. Del primer gran mandamiento se define la ley y los profetas. Del primero y gran mandamiento se define toda la ley. Toda la ley está resumida en el primero y gran mandamiento. Entonces, mis hermanos, si tú crees que no le amas a Dios suficientemente, dile: Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte, enséñame a amarte, porque es necesario aprender a amarle para poderle obedecer de acuerdo a la voluntad de Él. Si yo no le amo como Él quiere que yo le ame, no le voy a obedecer como Él quiere que yo le obedezca. Así de simple. Por eso era necesario dividirlo. Obediencia, amor, amor, obediencia. Ahora sí ya lo podemos unir y sabemos que entre más amo a Dios, más le voy a obedecer. Entre más obedezco a Dios, más le voy a amar. Y entre más le voy a amar, más paz vas a tener en tu corazón. Porque ya no estás viviendo en una zozobra, en un qué pasará mañana. Ya sabes que todo lo que viene de parte de Dios es bueno, y bueno en gran manera. Entonces Dios es lo que quiere de cada uno de nosotros, mis hermanos, que aprendamos a amarle. Y ya con esto me quedo,
para terminar, ¿amas a Dios como Él quiere que le ames? ¿Le amas verdaderamente? Y a lo mejor tú digas, híjole, como que cada vez Dios me está poniendo más en estrecho. Sí, angosta es la puerta, mis hermanos. Estrecha es la puerta. Y cada vez se va a ir reduciendo más y más y más y más. Porque en esa puerta, o más bien por esa puerta, únicamente van a pasar los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos que le aman a Dios por sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Así que es importante que le digas, Señor, enséñame a amarte. ¿Y por qué necesitas aprender a amarle? Porque eres hijo de Dios. Porque si no, entonces ni te preocupes. Si no eres hijo de Dios, ni te preocupes por aprender a amarlo. Vive como vives. Pero tristemente al final vas a terminar en condenación. Porque únicamente los que verdaderamente queremos amarle como Él quiere que le amemos, somos los que vamos a llegar hasta el final. El que permanece hasta el final será salvo. Y no es por tus fuerzas, sino porque Dios ha depositado de su amor para que tú le ames. Es imposible amarle sin el amor de Él. Y el amor de Él es el amor ágape. Así de simple y sencillo, mis hermanos. Vamos a orar.